Hola mis estimados, ¿listos para una nueva inmersión? Claro que sí. Siempre listo para adentrarnos en lo desconocido. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de Edgar Allan Poe. Ese maestro del misterio y lo macabro. Exacto. Y nos vamos a enfocar en una de sus historias más escalofriantes, El gato negro. Prepárense porque esta historia les va a dejar pensando. Sin duda. Ya desde el título, Poe nos anticipa la atmósfera oscura y llena de suspenso que vamos a encontrar. Y lo que me fascina es cómo Poe nos atrapa desde el principio con esa narración en primera persona. Es como si estuviéramos metidos en la cabeza del personaje, escuchando sus pensamientos más oscuros. Sí, y esa voz tan convincente y a la vez tan perturbadora nos lleva a cuestionarnos todo. ¿Es confiable este narrador? O nos está manipulando para justificar sus acciones. Ya desde el inicio, Poe nos juega con la ambigüedad moral. Y hablando de ambigüedad, ¿qué tal el tema del alcohol? No es solo un vicio del personaje, ¿verdad? No, para nada. Es casi un personaje más en la historia. Un catalizador de la violencia y la locura. En la época de Poe, el alcoholismo era visto como un problema moral, ¿no? Un signo de debilidad. Totalmente. Y Poe lo utiliza con maestría para explorar la decadencia del personaje, tanto física como espiritual. Es como si cada trago lo acercara un poco más al abismo. Y hablando de abismos, no podemos olvidarnos del gato negro. Sí, ese gato. Primero es Pluto, el amado compañero del narrador, pero luego, bueno, la relación se vuelve un poquito tensa. Digamos que las cosas se ponen complicadas. ¿Cómo interpretas esa transformación, desde el cariño hasta el terror? Es que el gato negro es un símbolo potentísimo, está cargado de significado. ¿Qué representa para ti? Para mí representa la culpa del narrador, esa oscuridad que lo va consumiendo. Interesante. Y no podemos olvidar las supersticiones de la época. La asociación del gato negro con la mala suerte, el demonio. Claro, Poe juega con todo eso para crear una atmósfera de miedo y misterio. Y hablando de misterio, ¿qué me dices del clímax de la historia? Ese momento en que el horror se revela detrás de la pared del sótano. Esa escena es un golpe maestro. La tensión que Poe ha ido construyendo a lo largo del relato llega a su punto máximo. Y lo que es aún más escalofriante es que nos deja con más preguntas que respuestas. Exacto. ¿Qué hay realmente detrás de esa pared? ¿Es el gato una entidad sobrenatural o una proyección de la culpa del narrador? Esas son preguntas que nos acompañarán a lo largo de esta inmersión. Y retomando el tema del gato, hay algo que me llama mucho la atención. Es como si el gato tuviera una doble naturaleza, ¿no? Sí, entiendo lo que dices. Por un lado tenemos a Pluto, el gato original, el que el narrador quería tanto. Ese Pluto representaba como la última pizca de bondad que le quedaba al narrador, ¿no? Exacto, pero luego aparece ese otro gato, el negro. Con esa mancha blanca en el pecho, ¿te acuerdas? Ah, sí, como una orca. Es como si ese segundo gato fuera una versión distorsionada de Pluto, como un reflejo de la oscuridad que está consumiendo al narrador. Es que esa oscuridad no solo afecta al gato, ¿verdad? Afecta al propio narrador. Al principio, intenta resistirse a sus impulsos más oscuros. Pero poco a poco se va rindiendo. Como si Poe nos estuviera diciendo que todos tenemos un lado oscuro. Y que a veces ese lado oscuro nos vence. Lo interesante es que, a pesar de todo lo que hace, el narrador, Poe consigue que sintamos algo de empatía por él. Sí, nos hace preguntarnos, ¿y si yo estuviera en su lugar? ¿Sería capaz de resistirme a la tentación? A la maldad. Es que el narrador no es un monstruo, ¿verdad? Es un ser humano complejo, atormentado. Y eso lo hace aún más aterrador, porque nos recuerda que la maldad puede estar en cualquier parte. Hablando de cosas aterradoras, no podemos olvidar ese final. Cuando el gato aparece detrás de la pared. Uf, sí. Esa imagen se te queda grabada. Es como si la culpa, lo que el narrador intenta enterrar, volviera para atormentarlo. Literalmente, ¿no? Exacto. El gato, con la boca abierta, ese ojo brillando en la oscuridad. Representa la culpa que lo está consumiendo. Y hablando de la atmósfera de la historia, ¿recuerdas cuando mencionamos la descripción del entorno? Claro. La casa, por ejemplo. No es solo un escenario, ¿no? No, es como una extensión de la mente del narrador. Un espacio que se vuelve cada vez más oscuro y claustrofóbico. Esas habitaciones oscuras, la humedad. Todo contribuye a crear una sensación de asfixia, como si estuviéramos atrapados junto al narrador. Sintiendo su desesperación. Su locura. Poe utiliza el espacio físico para reflejar el estado mental del personaje. Y no olvidemos los detalles sensoriales. Esos olores, esos sonidos. Todo está diseñado para perturbarnos, para arrastrarnos al abismo junto al narrador. Y el personaje en sí también. Me parece fascinante cómo Poe nos muestra su transformación. ¿Cómo pasa de ser un hombre sensible a... bueno, a lo que terminas viendo? Exacto. El alcohol, la culpa, esa oscuridad, lo van transformando. Como si Poe nos estuviera diciendo que la línea entre el bien y el mal es muy delgada. Que cualquiera de nosotros, en las circunstancias adecuadas, podría cruzarla.
Y eso es lo que hace que esta historia sea tan inquietante, ¿no? Nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos, a confrontar nuestros propios demonios. El gato negro no es solo un cuento de terror, es una reflexión sobre la naturaleza humana. Sobre nuestra capacidad para el bien y para el mal. Y ahora, mis queridos detectives literarios, Los dejamos con esa reflexión. y aquí estamos de regreso, sumergiéndonos una vez más en la oscuridad del gato negro. Ya exploramos la mente del narrador, su culpa, su locura. Pero aún nos queda por analizar ese final, ese desenlace que nos deja sin aliento. El final es tan impactante como inevitable. Recuerda cómo el narrador, cegado por el pánico, termina emparedando a su esposa. E intenta hacer lo mismo con el gato. Ajá, pero sin saber que el gato siga vivo dentro de la pared. Es un acto que refleja la esencia de la historia. El narrador cree que puede escapar de sus actos, pero solo se hunde más en la oscuridad, Y esa oscuridad se materializa en el gato, que reaparece en el momento más inesperado. como un recordatorio constante de la culpa que lo atormenta. El gato que él creía haber silenciado se convierte en su perdición. Lo delata. Conduce a la policía hasta ese macabro escondite. Es una ironía increíble. Intenta ocultar su crimen y termina atrapándose a sí mismo. La casa, que al principio era su refugio, se convierte en su prisión. Una tumba que él mismo construyó. Y esa imagen final. El gato negro sobre la cabeza de la esposa. Uf. Es una imagen que lo dice todo. La perversidad, la culpa, la justicia poética. Poe nos deja una última enseñanza. No podemos escapar de nosotros mismos. Ni de nuestros actos, ni de nuestra propia oscuridad. La culpa siempre nos encontrará, como un fantasma que nos persigue. Y lo que hace a Poe tan magistral es su capacidad de explorar la psique humana, de mostrarnos lo frágil que es la línea entre la razón y la locura. El gato negro no es solo un cuento, es una obra maestra que sigue vigente hoy en día. Poe nos confronta con nuestros miedos, con nuestros demonios. Nos recuerda que a veces el horror no está en lo sobrenatural, sino dentro de nosotros mismos. Y con esa reflexión cerramos esta inmersión en el mundo de Edgar Allan Poe. Esperamos que les haya gustado. Y recuerden, La próxima vez que vean un gato negro, no lo ignoren. Obsérvenlo. ¿quién sabe qué secreto se esconde detrás de esa mirada? Hasta la próxima.